pues esa mano quizás es de otra persona, pero al ver que en el video sale la mano con una pulsera igual que el mío, entonces dice, ah, no, si es tu mano, ¿no? La gente dice eso, ¿no? Entonces, más bien yo grabé eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé cómo se me ocurrió meter en ese momento y no sé, inconscientemente le grabé, porque yo siempre cada compra que hago le tomo foto al producto de cada socio, de cada cliente, le tomo una foto. Así sea un producto, le tomo una foto y le envío el WhatsApp, ¿no? Entonces, para no confundir, porque a veces pasa que a veces hay socios también dentro de la empresa, amigos, a mí me ha pasado eso, me dicen, ¿no? Me falta un producto, me dicen, no me has enviado un producto. Qué raro, digo, ¿no? Entonces, ya para evitar todos esos, digamos, o cómo manejar esas situaciones, eh, yo le tomo foto. Y yo le digo, mira, acá está la foto, le digo, yo le he enviado y estoy seguro que le he enviado, no tal cual, no puede faltarle un producto, ¿no? Entonces, pasa que a veces hay personas, no sé, tendrán la costumbre de hacer eso, pero yo solo sé, ¿no? Incluso en las cajas, cuando a veces lo sello, lo cierro, incluso grabo un video y entonces la cantidad de productos que está yendo. Entonces, socia, acá está el video, le digo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que anticiparnos, queridos amigos. Tomen fotos a los productos, el estado, en qué situación está saliendo. Me acuerdo que una vez las gomitas, Kids, ¿no? Llegó, igual, y a la selva, ya envió para, ¿dónde eso fue? Para Satipo, Pichanaki, creo. Y se había derretido, pues, ¿no? Las gomitas, pero yo le dije, las gomitas así en este estado han salido, pero bueno, por la temperatura quizás se ha derretido y se había hecho una pelota dentro, ¿no? Se había mezclado todos los, o sea, todo, porque esas gomitas son forma de ositos, son, ¿no? Ositos, ¿no? Son dibujitos, pero no llegó obviamente pues así en forma de dibujitos. Se había derretido y toda una pelota ya llegó adentro, ¿no? Combinado. Bueno, pues en ese caso que dije, déjame averiguar a ver cómo te ayudamos a resolver, amiga, le dije, ¿no? En caso de que la empresa, ¿no? Quizás no asuma, ya está bien, yo te voy a cambiar, le dije, ¿no? O sea, ya eso corre por mi cuenta, le dije, ¿no? Ya. Entonces, y felizmente, obviamente, pues no, sí le quisieron a cambiar, ¿no? Pero eso fue en los inicios. Pero ya después de eso aprendí, amigos, porque después de eso otra vez pasaba lo mismo con otra persona. Y me di cuenta en la manera como enviamos productos, amigos. Hay que recubrirlo bien, porque a veces la temperatura del calor puede ser del motor del bus o del camión, ¿no? De transporte, lo recalienta, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hago yo ahora? Lo recubro, ¿no? Es decir, dentro de una caja, adentro, hago una chiquita caja, incluso yo, hago una pequeña caja. ¿No? Entonces, y para que no se sacuda así, le pongo como que pequeñas cuñas, ¿no? Aprendí a hacer todo eso, amigos, ¿no? Para poder manejar la situación. Entonces, y de que el producto pueda llegar en buen estado, amigos, obviamente, pues, ¿no? A su destino. Entonces, porque siempre a veces de cada situación, amigos, obviamente, son situaciones delicadas, ¿no? Que a la final eso se agrava y pierdes un cliente, pierdes quizás, digamos, un prospecto, un futuro socio potencial, ¿no? Porque de un cliente bueno atendido, amigos, surgen potenciales líderes. Entonces, en la vida, amigos, siempre se nos va a presentar situaciones delicadas, de diferente índole, diferente tamaño, y tenemos que saber manejar, queridos líderes, ¿sí? Entonces, acá seguimos. La noche del concierto, llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores bastante malhumoradas junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Ross y a Jen, y que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la di a Ross diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentía mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jen
que se ocupara de dar órdenes a dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y le dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta con Ross muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente en la sociedad que pertenecemos para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle, siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Esa responderá, no es molestia. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos porque hemos demostrado respeto por ella, ¿no? Es decir, amigosamente, pues no, quizás el mesero, la camarera, a veces te trae un pedido, tú hiciste un pedido y te trae otra cosa, ¿no? Vamos también, obviamente, cómo es tu trato, ¿no? ¿Qué le dices? ¿No? Y también cómo responde ella, ¿no? Él o ella, el mesero. A veces hay meseros que le trata mal al cliente, ¿no? Cuando realmente, pues el cliente quizás está en su derecho de reclamarte, porque el error tal vez es del mismo mesero, no está tomando atención, no ha escuchado bien y le ha traído otra cosa, ¿no? Entonces le lleva otra cosa a la mesa. Y con más razón, obviamente, pues quizás le va a hacer una molestia. Pero si tú tranquilamente manejas la situación como dueño de restaurante o como buen mesero, mesera, entonces lo que estás haciendo es satisfacer, ¿no? Complacer a la persona. Está muy bien, ¿no? Disculpa, te hago el cambio, me confundí de mesa, pero inmediatamente voy a hacerte el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, y ahí obviamente la persona, ¿qué va a sentir? Obviamente, pues va a sentir que se siente, le estás demostrando un interés genuino hacia esa persona, le estás dando a entender de que él es importante, ¿no? No darle, tú tener la razón, sino el cliente, como decir, darle su razón, amigos, darle por su lado. Frases insignificantes. ¿Cómo lamento molestarlo, ¿no? Por ejemplo, podría ser esa frase, ¿no? ¿Tendría usted la bondad de, no sé, de cambiar, ¿no? O de cambiarlo yo tal vez por otro producto porque se me agotó, se terminó. O sea, hay frases, amigos, ¿no? Quería hacer el favor de, ¿tendría usted la gentileza o simplemente un gracias también, ¿no? Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y de paso son la seña de la buena educación. Es como un aceite, imagina amigos, ¿no? Estas frases, ¿no? Para poder, digamos, para que la rueda, ¿no? Obviamente en diálogo pueda seguir fluyendo, ¿no? Circulando, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, el lamento es muy bueno, ¿no? Expresarse, ¿no? Lo siento, lo lamento, o lamento molestarle, son palabras claves, queridos líderes. Busquemos otro ejemplo, ¿no? Las novelas de Hal Caine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero, no fue a la escuela más que 8 años y sin embargo, cuando murió, era el literato más rico de su época. Su historia es así. Hal Caine tenía predilección por los sonetos y baladas y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti. Hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado y lo probable es que se dijera, un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe ser un joven brillante. Rossetti invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Hal Klein, porque es su nuevo cargo. En su nuevo cargo conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó en una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Greva Castle, en la isla del hombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo y cuando murió dejó de una herencia de muchos millones de dólares.
pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder estupendo de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante, y esto no es extraño, pues casi todos nos consideraremos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald J. Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo. La clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece. Yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus, pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella. Un miércoles, Chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa y yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto. Le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada. Cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Chris en ese momento, las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas. En serio, señor Rowland, ¿haré pues un buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme porque sentía lágrimas en mis ojos, en mis propios ojos. Cuando Chris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo con voz firme, gracias, señor Rowland. Chris me enseñó una lección que no olvidaré nunca. Que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentirnos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, eres importante. En mayúscula, todavía le hicieron su cartel, ¿no? Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante. La verdad, sin embagues, es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido. Y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender de algún modo muy sutil que usted reconoce su importancia y lo reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido y en tal sentido puedo aprender de todos. Esto subrayen, queridos líderes, o si tienen el libro a la mano, subrayen y si no, anoten también, amigos, en su agenda. Sí, porque día a día, amigos, aunque no crean, pues no siempre nos encontramos, ¿no? Siempre nos tropezamos, o es decir, nos encontramos con personas, ¿no? Día a día, amigos, día a día. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Somos nosotros que tenemos que hacer es reconocer la importancia de lo que afirma, de lo que dice la otra persona, ¿no? Porque, eh, claro, cuando tienes un socio, un cliente, quizás como que lo ves como, mm, lo ves por vender nada más un producto, ¿no? Pero cuando de pronto ya tienes ya 10 socios, 20 socios, ya al rato ya son 100 socios, 500 socios o 1000 socios en tu organización, entonces, amigos, tú tienes que ver la manera cómo llegar a su corazón. Y es qué cosa, comprender. Acá te dice, ¿no? Tienes que hacerles comprender de algún modo muy sutil, ¿no? Y reconocer que esa persona es muy importante, ¿no? Decirle, eres muy importante, ¿no? Así en letras mayúsculas, si es posible, ¿no? Eres importante. Entonces, y ahí estás aplicando la frase, ¿no? Del gran Emerson, ¿no? Todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, ¿no? No sentirnos superiores. Yo en mi caso, por ejemplo, esto yo aprendí, ¿no? Si un socio, una socia, por ejemplo, de pronto puede hablar de forma positiva de mi persona o de forma negativa, simplemente le escucho y si es negativo, con más razón te la escucho, ¿no? Le digo, ¿no? Así es como decir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, hermano, le digo, ¿no? O amiga, o amigo, le digo, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Así, puede ser de pronto algo despectivo de mi persona, ¿no? No le tomo tanta atención, amigos.
Entonces, pero si en cambio, obviamente, pues no, le trato de explicar, no, es que no es así, y no es así, o lo que estás expresándote no es así, entonces entramos en conflicto, ¿no? Se dan cuenta que los líderes, y ya, pero en cambio, si tú manejas la situación como que, como no darle mucha importancia, ya te va conociendo también la otra persona, como decir, pero segunda, terceras veces, ya como que ya no se va a expresar esa forma de tu persona, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no? Que la otra persona siempre va a decir, bueno, pero, o sea, a él o a ella, si le digo esto, de nada va a servir porque obviamente veo que le resbala, veo que no lo toma tanta atención, no le afecta. ¿Por qué? Porque la gente a veces es como que te está, quién sabe, probando, ¿no? Te está probando hasta dónde, digamos, o cuál va a ser tu reacción. Ujú. Pero amigos, eh, eh, aprendamos, es decir, ¿no? En marketing multinivel yo sé que a muchas personas les gusta presumir, ¿no? Es decir, quieren hacer gala, ¿no? De sus rangos, ¿no? O algunos se quieren dar realmente como superiores, ¿no? Entonces, acá el libro que te está diciéndote, dale por su lado, es decir, que sean superiores, ¿no? Tú hazte, en otras palabras, solamente al menos superior, ¿no? Que sea así, ¿no? O sea, que la otra persona realmente se sienta superior. Es lo que te está diciendo acá, amigos, ¿no? Todos los hombres que encuentro son superiores a mí, en mí, dice, en algún sentido, ¿no? En algún área. Y sí es cierto, amigos. Es decir, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, temas de ingeniería. Y yo no puedo asumir y decir, pues no, es que yo pienso que es así o deberían de ser así. El ingeniero, pues obviamente sabe, obviamente, para eso ha estudiado, ¿no? Se ha especializado en esa materia. Pero lo mismo, el ingeniero desconoce quizá, digamos, en temas de psicología, en temas que pronto de salud, nutrición, bienestar, medicina o farmacología, química, o sea, todo eso desconoce, ¿no? Entonces, ¿quién es experto en eso? Bueno, el especialista, obviamente, pues no en ciencias médicas, ¿no? En todo lo que tenga que ver con salud y bienestar, ¿no? El que se ha sumergido en esa información. Entonces, amigos, cada persona siempre va a ser superior en algún sentido, en un sentido, en alguna otra área, ¿no? Entonces, en tal sentido, dice acá, puedo aprender de todos. ¿Mm? Entonces, siempre tenemos que estar en modo posición de aprendiz, queridos líderes. Y lo patético acá dice, ¿no? Lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento. Eso, amigos, ese es un error de muchos, quizás, networkers nuevos, cuando entran en multinivel, tratan de apagar, amigos, el brillo de la otra persona, ¿no? Entonces, y ahí aplica inclusive, ¿no? La frase de Confucio, ¿no? Confucio, hay una frase que dice, ¿no? Si no te permiten brillar o de pronto no haces brillar a la persona, entonces sal de ese lugar, aunque sea confundiéndolos, ¿no? Es decir, págalos, apágalos. Y es una estrategia de muchas personas también que utilizan esa frase, ¿no? Del gran Confucio, amigos. Entonces, y la idea de nosotros no es apagar, pues, ¿no? Es al contrario que la persona brille, ¿no? Que aprenda a brillar. Entonces, acá dice, a ver, están entrando más personas, muy bien, dice, ¿no? Entonces tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento, que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, ¿qué dijo Shakespeare, no? Hombre prodigio de soberbia, embestido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios y seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut, Connecticut, que prefiere que no mencionemos su nombre a causa de sus parientes. Lo llamaremos señor R. Poco después de iniciar nuestro curso, fue en automóvil con su esposa a visitar a algunos parientes de esta en Long Island. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro
hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de otras personas, consideró, consideró que podría empezar con la anciana. Miró pues a su alrededor para ver qué podía admirar honradamente. Esta clase fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho la casa en que nací. Es hermosa, bien construida, amplia. Bien sabemos que ya no se construyen, o ya no construyen casas así. Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa, siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana, con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto, la planeamos por nuestra cuenta. Le mostró después toda la casa y nuestro amigo expresó su calurosa admiración con todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de Whitwood, camas y sillas francesas, pinturas italianas y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garage. Allí, colocado sobre tacos de madera, había un automóvil Packard casi nuevo. Mi marido compró ese coche poco antes de morir, dijo dulcemente el anciano. No se lo ha usado después de su muerte. Usted aprecia las cosas bellas y le voy a regalar este automóvil. Pero tía, protestó el señor R, me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. No soy ni siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo y usted tiene muchos parientes a quienes le gustaría ese pack. Parientes, exclamó la anciana. Sí tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil, pero no se lo voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. Venderlo. ¿Cree usted que podría vender este coche? ¿Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí? No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Interesante, ¿no? O sea, ella hacía todo eso porque anhelaba, ¿qué cosa? Un poco de admiración, amigos. Y yo entiendo esta parte, queridos líderes, no sé cómo ustedes, pero miren, vamos a pasar en un momento por esa fase, amigos. El hecho de pronto, miren, imagínense, ¿no? La vida es así, ¿no? O sea, cuando no tienes, tú vas en búsqueda, pues, ¿no? De lograr todo, ¿no? Quieres tener la casa más bonita, el carro, o sea, muchas cosas. Y llega un momento que quizás, pues, ¿no? Eh, es decir, la fecha de caducidad, ¿no? Puede que el esposo parta primero o la esposa parta primero, amigos. Entonces, una de las partes nos vamos a quedar solos siempre. Al final la vida es eso. Pero cosas materiales tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A ver, me acuerdo que en una ocasión, casi, no, obviamente pues un carro, ¿no? Pero me acuerdo que en una ocasión una señora lo mismo. Yo tenía una laptop viejita, viejita, bien viejita, ¿no? Bien viejita. Y, y me iba a la universidad con esa laptop viejita, pues, ¿no? Eso pasaba en Trujillo. Y un día me acuerdo que por ayudarle, estaba llegando, yo era vecino nuevo en ese barrio, en esa zona. En Trujillo vivió ¿cómo se llama esta urbanización? La Noria. Me fue a vivir a La Noria y una señora estaba ahí, pues prácticamente su coche jalando, jalando y no podía jalar, pues no, la vereda, ¿no? Entonces, bueno, voy a ayudarle, dije, ¿no? Y la señora se quedó muy agradable, ¿no? Gracias, me dicen.
y ahí me invita a frutas. Ahí empezó la amistad con ella. Resulta que la señora, todos sus hijos se habían ido a España, Italia, y la señora vivía solamente con una de sus nietos, ¿no? Su nieto era adolescente. Y como sabemos, amigos, un adolescente siempre para pues, ya en la calle, ¿no? Los amigos y todo eso, ¿no? Entonces el muchacho no era mucho de casa. Entonces la señora, por eso que ya tendría pues en ese entonces ya sus 68 años por lo menos, pero más de 65 tenía. Entonces, por eso que estaba ahí forzándose nuevamente con la carga y le ayudo. Hasta que otro día, ella se entera obviamente que yo ya estudiaba, pero me mira con la laptop, ¿no? Viejita, y la señora me dijo, yo tengo una laptop de uno de mis hijos, me dice, ¿no? De uno de mis últimos hijos que se graduó y se fue, pues, no a hacer ya sus cursos ¿a dónde me dijo esto? Inglaterra, no sé, una de las universidades de Inglaterra, ¿ya? Y bueno, y ahí me di cuenta, me hizo pasar a su sala, pero ¿saben qué, amigos? Yo lo que observé, la señora consumía Herbalife. Cuando yo veo los frascos de Herbalife, dije, ah, ya entonces le gusta cuidarse a ella. Y ahí le pregunto, pues, ¿no? ¿Qué tiempo lleva consumiendo esos frasquitos verdes? Le dije, ¿no? Y ahí me comienza a contar, ah, sí, que me hicieron invertir, y literal, la habían hecho invertir como 15.000 soles a la señora. Y ahí después me muestra, oh, ese no es el único, me dice, ¿no? Y me saca varios frascos. Y por ese lado, con más razón, te conectamos, ¿no? Y fue una de mis socias afiliadas a ella. Se convirtió una de mis socias muy, muy fieles en la empresa morada que estuve en esos primeros años. Y a la final es, miren amigos, cómo es, ¿no? Miren, solo porque yo le ayudé en la calle a jalar de pronto, le dije, no, tu coche te lo voy a ayudar hasta tu casa, le dije, ¿no? Listo. De ahí empezó la amistad, amigos. Al final no le quise aceptar el laptop, me regaló y, y bueno, pues amigos, esa laptop yo lo tengo hasta ahorita. De recuerdo lo tengo yo. Es una laptop rojo que algunas veces, incluso de socios me han visto, ¿no? Años lo tengo yo esa laptop. Lo tengo hasta ahorita, mira, imagínense cuánto ha pasado, como 10 años. Para mí es una reliquia. Lo tengo en modo gratitud. Entonces, de hecho, la señora con el tiempo sí partió, falleció también, ¿no? Mi querida socia partió y bueno, me consternó, obviamente, ¿no? Me consternó. Yo les contaría muchas cosas, amigos, que, o sea, a mí me hace recordar obviamente este libro, de verdad, muchas cosas. Y a veces simplemente las personas buscamos quizá, digamos, un poco de admiración, como dice aquí, ¿no? Y vamos a llegar a esa etapa de amigos, a esa vida. Algunos quizá ya están entrando a esa etapa de vida, algunos estamos en camino de ser amigos. Entonces, porque sabemos muy bien, amigos, que en esta vida no nos vamos a llevar nada. Y en el camino tú vas conociendo, ¿no? Qué personas están en tu entorno y tú dices, ¿no? Yo creo que, bueno, mis hijos ya tienen esto, ya tienen su carrera profesional, pero veo en mi entorno que tal vez hay una persona que la está luchando, que está yendo por sus sueños, por su meta, es consciente, es servicial. Entonces, ¿qué haces? Obviamente, de hecho, le vas a decir, oye, te quiero dejar esto, o te regalo esto, que sé que tú valoras, creo, obviamente, las cosas bellas, como dice acá, obviamente, esta señora, ¿no? Eso, queridos líderes. Entonces, eh, por eso que busquemos obviamente, pues, valorar, amigos, digamos, y admirar a las personas, ¿no? Pero tiene que ser algo genuino, ¿no? Tiene que ser algo que te nazca. No vaya a ser como el caso de que mi sobrino solamente, pues, ¿no? A mi madre, dice que lo apreciaba mucho y cuando mi madre llegó a enfermarse y llegó a una silla de ruedas, pues mis queridos sobrinos se fueron cada quien por su lado, ¿no? Eran tres sobrinos, varones, y se fueron por su lado. Obviamente dijeron, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Ahí sí ya nada de mamita. Obviamente mis sobrinos solamente le hicieron firmar a mi madre, ¿no? Le dijeron, mamita, ya que no tienes más hijos, o tu hijo el ángel, obviamente, ¿dónde se habrá ido? ¿Dónde estará? Pero nosotros te vamos a cuidar hasta el día que tú te envejezcas, pero la condición es qué cosa, de que nos dejes las propiedades. Le llegaron, obviamente, a persuadir a mi madre, y mi madre firmó, pues, ¿no? Está bien, voy a firmar, obviamente, ya que ustedes me van a cuidar hasta el día de mi muerte. Eso era mientras que estaba en vida mi madre, pero, y estaba paradita, ¿no? Es decir, obviamente se valía por sí mismo, por sus fuerzas, pero a veces, ¿no? La situación de la vida a veces pues se agrava y mi madre llegó a estar en una silla de ruedas,
se agravó, tuvo una infección en las vías urinarias y luego obviamente le dio, creo, una neuropatía diabética y eso le llevó, obviamente, pues le desencadenó, ¿no? Le desencadenó, le llevó otro problema que es obviamente una incontinencia urinaria. Entonces mi madre ya no podía retener, es decir, obviamente, pues no, la orina, ¿no? Ya la vejiga comienza a fallar, entonces ya sueltan, tomas agua, no te va saliendo, entonces hay que poner el pañal, cambiar, y así estaba en esa situación. Entonces mis queridos sobrinos, ahí es donde se hicieron a los desentendidos, ¿no? No, nada que la abuelita, ¿no? Entonces la abuelita pues ya se olvidaron, cada quien obviamente pues no por su lado. Ese tipo de interés que más hagamos amigos, ¿no? ¿No? Entonces tiene que ser un interés tan genuino que de verdad, amigos, obviamente, pues, a veces algunos lo hacen, digamos, como para obtener un fin, ¿no? Pero no, amigos. Por eso que cada uno también tiene que ir conociendo, digamos, el corazón de cada persona, amigos. El corazón de cada persona, ¿no? Y eso con el tiempo se va conociendo. Bien, amigos, entonces, seguimos por acá. Eh, si no, nos vamos a poner un poco melancólicos con mi historia. Yo tengo una historia, amigos, que es para que se quiebre. Para que se quiebre. En salas yo hago llorar a las socias, a los socios. De hecho, porque conecta mucho, ¿no? Porque es un caso bien fuerte, queridos líderes, ¿no? Pero bueno, acá no viene el caso de contarles un poco de mi historia, o sea, va a ser en otro momento, amigos. Entonces acá seguimos, amigos. Había sitio joven y hermosa, ¿no? Había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando lo encontró como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio en un automóvil Park Park. Tomemos otro caso. Donald M. Mahon, superintendente de Lewis y Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Rie, Nueva York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los rodondedros, rodondedros y los azaleas. Pues le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo. He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años gana muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación. Sí, respondió el juez, me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera? Le pregunta, ¿no? Pasó así, pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigrees y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y preguntó, ¿no tiene usted un hijito? Sí. Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? Oh, es claro, estaría encantado. Bien, le voy a regalar uno. Empezó a decirme debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar usted, dijo, si se lo digo. Le voy a escribir todo lo necesario, ¿no? Entonces, mire cómo se toma el tiempo, ¿no? Obviamente, del dueño de esta perrera, prácticamente, pues, mejor le escribo, dijo, ¿no? Porque si te digo, te vas a olvidar, ¿no? Cómo tienes que alimentarlo. Mejor te mando un texto, ¿o no? O por escrito por WhatsApp, algo así, ¿no? Entró en su casa, escribió a máquina el pedigrí y las instrucciones para el cuidado del perrito y me regaló un cachorro que valía $100, además de una hora y 15 minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Eastman, famoso en relación con las cámaras Kodak, hablando de Kodak, Kodak ya casi no existe, amigos, creo, ¿verdad? Ya desapareció eso ya del mercado, me parece. Inventó la película transparente, que hizo posible la cinematografía actual. Reunió una fortuna de $100 millones y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra.
A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos, tanto como usted o yo. Un ejemplo, hace muchos años, Etzman decidió construir la escuela de música Etzman en Rochester, además del Kimball Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa superior Steam Company de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios, después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos. El señor Adamson fijó una entrevista con el señor Etzman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo: sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si hace perder más de 5 minutos de tiempo al señor Etzman. Está muy ocupado, diga rápidamente pues lo que quiere y márchese. Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, notó al señor Etzman doblando sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida, el señor Etzman alzó la vista, se quitó los anteojos y caminó hacia el arquitecto y el señor Adamson diciendo: buen día, caballeros. ¿Qué puedo hacer por ustedes? El arquitecto hizo la presentación y entonces el señor Adamson inició la conversación. Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Etzman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así. Ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida, pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo ni siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Edsman. Adamson se acercó a una pared y le pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente al roble italiano. Sí, es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializa en maderas finas. Luego Edsman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas a mano y otros efectos que habían contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación, admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George Edsman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones por cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad: a la Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después, George Eastman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara de que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios y el señor Edsman habló con franqueza de la pobreza de su niñez. Relató cómo su madre, viuda, había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor, la pobreza, lo perseguía día y noche hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la casa de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó, absorto, mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Edsman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente a ratos mientras operaban los productos químicos, hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Edsman a las 10:15 con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos, pero pasó una hora, pasaron 2 horas y seguían hablando. Por fin, George Edsman se volvió a Adamson y le dijo: la última vez que estuve en el Japón, compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol, pero el sol ha despellejado la pintura y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno, venga a casa a almorzar
y se los mostraré. Después del almuerzo, el señor Edman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más de unos pocos dólares, pero George Edman, que había ganado 100 millones en los negocios, estaba orgulloso de sus sillas, porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de $90,000. ¿Quién les parece que lo consiguió? ¿James Adamson o un competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Edman, James Adamson fue fue un íntimo amigo suyo. Clau, ese es el caso obviamente de estos dos señores, ¿no? Imagínense, ¿no? Adamson llegó a estar prácticamente, o sea, fue su amigo, ¿no? O sea, tu amistad creció, pero como dice acá, ¿no? Fue, dice, un íntimo amigo hasta el día de su muerte, amigos. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás en esta sala, amigos, esa amistad sí se va a consolidar, ¿no? Así es, amigos. Acá siempre se consolida, queridos líderes. La señora que yo les comento, por ejemplo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Trujillo, de lo de la laptop, ¿no? Literal, ¿no? O sea, llegaron sus hijos, todo, y me hicieron como parte de su familia, inclusive, ¿no? O sea, es decir, obviamente siempre hay ese aprecio, ¿no? Ese aprecio, amigos, de la socia. Me, me hace recordar a una amiga socia de Ica, ¿ya? Igualito, ¿no? En Ica tengo una socia, hoy en Vive Latá, una lideresa amiga, Matilde, y me presento pues a su esposo, me presenta a sus hijos, me dice, quédate a la casa, no te vayas a quedar en un hotel, me dice, ¿no? Pero quédate acá en la casa, me dicen. Ya, pues no le acepto, ¿no? Y no le puedo decir que no también, porque obviamente pues no, me dice dos, tres veces, reiteradas veces, ¿no? Eh, ya está bien, mi amigo, le digo, ya está bien, le digo, ¿no? Y hay un aprecio, amigos, no hay un aprecio, ¿no? Entonces, cuando ustedes se ganan el corazón de las personas, así son amigos las personas, ¿sí? Pero también tienes que corresponder eso, ¿no? De manera genuina, queridos amigos, cuando de pronto alguien se manifiesta así. Claude Marais. Acá vamos a ver ahora Claude Marais, dueño de un restaurante en Rome, Francia, usó esta regla y salvó a su restaurante de la pérdida de un empleo importante. Se trataba de una mujer que hacía 5 años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole su renuncia. El señor Claude Marais nos contó. Me sentía no solo sorprendido, sino aún más decepcionado porque sabía que había sido justo con ella y la había tratado bien. Pero al ser una amiga además de una empleada, era posible que yo lo hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a mis otros empleados. Por supuesto, no podía hacer o aceptar su renuncia así como así. La llevé aparte y le dije, Paulette, debe entender que no puedo aceptar tu renuncia. Usted significa mucho para mí y para la compañía. Y es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante. Después repetí lo mismo delante de todo el personal y la invité a casa y le reiteré mi confianza con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia y yo hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomó el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellos mismos, dijo el israelí, uno de los hombres más astutos que ha gobernado el imperio británico, y lo escucharán por horas, ¿no? Esas son las palabras de este primer ministro, ¿no? Porque el israelí llegó a ser uno de los primeros ministros, ¿no? De allá de Inglaterra, amigos, por eso acá dice, ¿no? Uno de los astutos más que ha gobernado el imperio británico, ¿no? Así es como, sino que allá lo llaman presidente, ¿no? Presidente al primer ministro. Allá no lo llaman presidente, ¿no? Sino allá lo llaman primer ministro, porque encima del primer ministro está pues el rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, qué palabras, ¿no? Acá dice, ¿no? Hable a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas. Así es, amigos, ¿no? Entonces, la regla 6 es, haga que la otra persona se siente importante y hágalo, pero sinceramente. Tienes que ser muy sincero, no tiene que ser fingido o no por interés solamente, digamos,
con la finalidad de lograr algo, ¿no? O que me den o me regalen algo así. No, no, amigos, tiene que ser un interés genuino. Y de verdad, hay personas que de verdad, amigos, cuando están ya adultos, adultos mayores, quizás a veces se sienten solos, se sienten solas, porque vamos a pasar, repito, amigos, por esa fase de vida y quizás tienes cosas materiales, ¿no? Y tú dices, no, pero ¿a quién voy a dejar todo esto, no? Si ya mis hijos de pronto ya son, cada quien obviamente, pues ya digamos, han logrado, tienen éxitos, tienen resultados, es decir, ¿qué hago? Entonces, a veces hay personas donan, regalan a instituciones, ¿no? A modo, digamos, como una obra de caridad. O a veces se encuentra una persona que de pronto está en esa lucha, ¿no? De conseguir, lograr. Entonces, si alguien se manifiesta así, queridos líderes, de verdad, honren esa amistad, amigos. Honren, valoren esa amistad, queridos amigos, amigas. No, no lo defrauden, no lo defrauden, ¿no? A eso se refiere, amigos, cuando dice acá, ¿no? Ah, que la otra persona se siente importante, pero hazlo con mucha sinceridad. Bien, queridos, líderes, vamos a quedarnos en esta parte del libro bueno, ya finalizamos esta parte, ¿no? La segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto, amigos, acá? En pocas palabras hemos visto las 6 maneras de agradar a los demás. Y modo resumen, ahí está, ¿no? La regla número 1, interésese sinceramente por los demás. Regla 2, sonría. Regla 3, recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante que en cualquier idioma. En cualquier idioma, amigos, llame por su nombre a las personas. Saluden, donde vayan por su nombre. Regla 4, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5, hable siempre de lo que interesa a los demás, no de lo que te interesa a ti, sino habla lo que le interesa a las personas. Si te habla de carros, pues habla de carros. Si tu socio obviamente habla de fútbol, sigue la corriente, dile, ¿no? Y cuéntame un poquito, ¿no? ¿Quién es el jugador, quizá, digamos, más cotizado, más del club, de lo que, o de la, no sé, pues, ¿no? Del partido, etcétera, ¿no? ¿Quién fue el último goleador? Entonces la persona te va a narrar ahí. Ahí vas a ser amigos, amigos. Pero a veces pasa que pronto dice, no, ya no soy, no me gusta hablar de fútbol, ¿no? No me gusta hablar de fútbol. A mí, por ejemplo, yo crecí, por ejemplo, yo soy de la generación, por ejemplo, donde yo crecí, por ejemplo, con estos dibujitos, ¿no? Por ejemplo, los caballeros del Zodiaco, ¿cómo se llama esto de los Thundercats? Esto de... No, yo no era mucho de Chavo del Ocho, ¿no? Pero había también ese programa, pero si alguien me habla del Chavo del Ocho, obviamente, pues yo le digo, ¿no? Sí, no hay escenas muy bonitas, ¿no? Del Chavo del Ocho, ¿no? Escenas que de pronto emprendían, ¿no? Hacían negocios también. ¿Y cómo sabes esa parte, no? Sí, he visto una parte, le digo, ¿no? Que el chavo a veces se comía, pues, ¿no? Su propio emprendimiento, ¿no? O vendía, digamos, jugos, refrescos, y se lo tomaban, ¿no? Y ahí conectas, amigos, conectas, ¿no? Por esos simples detalles, amigos, comienzas a conectar con otras personas. Por eso, esta regla 5 dice, ¿no? Hable siempre de lo que nos interesa, lo que le interesa a los demás. Regla 6, haga que la persona o que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente, amigos. Pregunta del millón, queridos líderes. De estas 6 reglas, ¿no? Estas 6 maneras para poder agradar a las demás personas, ¿cuál de ellos están practicando, amigos? ¿No? Quizás inconscientemente ya se estaba practicándole, ¿no? Sin saber realmente esta información, ¿no? Una, dos o los 6 quizás ya lo estabas practicando, o tal vez solamente uno. Tal vez la regla 4 nada más lo practicas, pero no la has practicado la regla 3 2 1, ¿no? La 4 tal vez sí, eres oyente, eh, te gusta animar, de pronto a que las demás personas hablen de sí mismos, pero las demás otras reglas quizás no, ¿no? Tal vez no sonríes, tal vez no tienes interés por las demás personas, tal vez solamente hablas mucho de ti, ¿no? O no le tomas tanta importancia a la persona, o a lo mejor tal vez, ¿no? Tal vez no eres sincero y lo contrario a sinceridad, lo contrario es hipocresía, tal vez solamente, es decir, eres hipócrita o eres sincero, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos, amigos? A ver, ustedes de pronto ya han estado aplicando de estas reglas. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir, amigos? ¿No? Su experiencia.
Buenos días, Luis. Buenos días, mi amiga Mari, te escuchamos. Bueno, no, hoy día el tema, bueno, en todo lo que he venido escuchando el libro hoy día, la lectura que ha sido de hoy, trata de la importancia de escuchar a las personas, ¿no? No solamente cuando uno sale al campo a escuchar, porque hay muchas personas que nosotros encontramos, no solamente problemas internos, problemas de salud, y es empezar dándole un poquito de confianza, porque a veces hay personas que dicen, no, no, y cuando tú entras a conversar, ya empiezas a conectar, como dicen, ¿no? Y la misma persona, el mismo cliente, empieza a soltar, ¿no? Sus problemas, qué es lo que pasa, a qué se debe. Entonces uno hay que aprender siempre a escuchar. Entonces, como que la gente se siente un poquito más liberada cuando cuentan sus problemas, y no solamente con los clientes, también con los socios, yo creo, ¿no? Al escucharles, también uno brindarle confianza, la confianza que ellos depositan en ti a contar sus problemas. Porque todos tenemos problemas, como dice, el único que no tiene problemas es el que está muerto, el que está en el cementerio, y los que estamos vivos, sí o sí, los problemas van a haber. Y eso, como dice, ¿no? Yo también al principio, pues bueno, yo le decía, no, yo trataba de hablar yo nada más y que ellos me escuchen, pero con estos audios, con estas capacitaciones, he aprendido de que hay que aprender a escuchar, hay que aprender a escuchar. Así te tome, como dice, un poco de tiempo, pero aprender a escuchar para las personas, ¿no? Y como dice, ahí empezamos a sembrar también nosotros y poco a poco para empezar a cosechar. Ese es mi aporte, Luis. Gracias. Muy bien, mi amiga Mari. Qué bueno, ¿no? Entonces que podemos estar de pronto cada vez más, ¿no? Yo sé que para uno solamente esta información es nuevo y la escucha, ¿no? Saber escuchar, amigos. Escuchar las necesidades, los problemas. Ahí es donde vamos a identificar para de pronto nosotros, digamos, manejar la situación mm, sin afectar a la otra persona, ¿no? Digamos, su sensibilidad o de pronto, no sé, pues su estado emocional, qué sé yo, puede estar atravesando una situación, una lucha la persona. Y de verdad, amigos, ¿no? Por ejemplo, el caso es que, por ejemplo, ayer yo me iba para Villa María del Triunfo a entregar, de verdad, y hasta yo mismo digo, ¿no? Eh, pero también no me atribuyo yo digo, ¿no? Gracias, papá Jehová, gracias, papá Dios, le digo, gracias, Todopoderoso, por permitirme obviamente pues ser esa herramienta, ¿no? Para poder llegar a más personas y sobre todo hablar obviamente porque yo no me siento obviamente, no me puedo atribuir, digamos yo, de que ya yo soy pues el habilidoso, vamos a hablar así, ¿no? Simplemente yo le doy honra a papá Dios, digo, ¿no? Gracias a él, yo creo que tal vez algunas palabras de calma, de paz, tal vez solamente me he expresado y la otra persona se siente bien. Y tanto es así que nos tomamos una bonita foto. La señora agarró la caja de producto, al inicio ya estaba con una cara, pero terrible, ya más relajada. ¿Me regalas una fotito? Le dije, ¿no? Sí, me dice, ya, agarró su caja. Yo no le dije, agarra tu caja, no, solita agarró y nos tomamos un bonito selfie. ¡Pah! Y esa selfie lo pueden ver ustedes en mi estado de WhatsApp, amigos. Los que tienen mi número de WhatsApp pueden chequear. Ahí está, en mi estado de WhatsApp. Justo ayer lo publiqué en la noche, o en la tarde, en la nochecita ya. Y ahí estamos, ¿no? Salimos ahí. No sé si ustedes han visto. ¿Cuántos de ustedes han visto mi estado? A ver, confirmen, amigos, a ver. Y, y esta querida socia, que es nueva socia, también vio, ¿no? Lo que publiqué ahí con pequeño texto, ¿no? Como que yo publiqué mencionando, ¿no? Que pues, estamos cosas grandes por realizar, se vienen cosas grandes para construir, y me dice, ¿no? Me preguntó en ese uno del WhatsApp, me dijo, un mensaje me mandó, agradezco por haber venido, me dijo, ¿no? Gracias, me dijo así, ¿no? Agradezco. ¿Y saben qué, amigos? Me regaló hasta unas paltitas. Y ahí están mis paltas ahí. Resulta que la señora me dijo, no, la señora, esa parte que es licenciada, es emprendedora, ¿no? Tiene su tienda, todo ella. Y se había ido, pues, ¿no? A Callahuanca, no sé, por allá, por Callahuanca, que eso está, creo, de Santa Eulalia, creo, más allá, por Chosica, más allá. Y esa ruta, pues, yo conozco. Es zona donde, pues, siembra mucha chirimoya y palta, ¿no? Y me dice, no, tengo mis paltas, amigo. Y ahí tenía, pues, cajas de paltas, ¿verdad? Y tenía varias cajas, tenía ella.
Y me dice, llévate estas paltitas. No, amigo, no, le digo, pues ahorita me voy a otro evento, a otra reunión, le digo, ¿no? Yo estaba con mi bolsa, tengo el producto y mi mochila. Se va a hacer más peso, amigo. Otro día vuelvo, le dije. No, joven, llévate, me dice, no, llévate, se me va a malograr también a mí, me dice, no, esto madura rápido. Y me invitó unas paltitas, ¿no? Y sí se va a ganar mucho corazón, amigo, usted mucho aprecio a la gente, pero tienes que saber escuchar, ¿no? No le confronte, no le digas el producto sale así, así viene, ¿no? Así es, pues, ¿no? Así es, y quizás yo también en mi desconocimiento le podría haber respondido quizás así, ¿no? Pero yo le pregunté, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del CBD como para que hayas elegido con tu amiga Magali, con la licenciada Magali, le dije, ¿no? Porque y ahí me cuenta, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo un problema de estrés crónico y tal, me narra, ¿no? Ah, ya, genial, le dije. Entonces, sí le va a ayudar, le dije, mira, pero antes de eso, eh, ¿qué le parece? Mira, si le invito el capuchino. Le digo, no, no abra su caja, le dije, yo le voy a invitar otro sobre. Entonces saqué otro sobrecito y le invité. Entonces, quiero que usted vea cómo lo va a preparar, en qué cantidad, todo le dije, ¿no? Porque yo fácilmente, amigos, le habría dejado sus productos, chao, me venía, listo, señora, nos vemos, pum, me venía rapidito, no, me tuve el atrevimiento de conocerle, de decir realmente, ¿no? De mostrarle, enseñarle, y eso toma tiempo, amigos, toma tiempo. Y yo ayer tenía un compromiso, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? De estar en el evento del INSE, inclusive, ¿no? De grabar la Miriam, todo, porque nosotros queremos trabajar mucho, obviamente, la parte digital, ¿no? Entonces, y somos de eso, más que todo también la parte digital, virtual, pero me ganó el tiempo, ¿no? Y justo, pues, ¿no? En la noche le contaba a una lideresa, ¿no? Que nos quedamos hasta noche conversando, y le dije, pues, ¿saben qué, queridos líderes? Lideresa, le dije, ¿no? Pucha, se me hizo tarde, me vas a disculpar, que ella me estaba esperando también, eh, pero ese es mi defecto, le digo. Y la líder me dice, ese no es tu defecto, Luis, me dice, esa es tu fortaleza, me dice. Lo que pasa es que a veces yo estoy ahí y luego miro la hora. Pucha, ya es tarde, me ganó la hora, ¿no? Y varios de ustedes me conocen acá, sí que soy, ¿ah? Pero bueno, amigos, la intención es ayudar a apoyar a las personas, ¿no? Y yo creo que el tiempo nunca lo van a olvidar de cada uno de nosotros, ¿no? El tiempo, ¿no? Que le dedicamos a cada socio social, siempre estamos ahí. Y nuestro objetivo simplemente, pues, no es que cada uno de ustedes evolucione, crezca, amigos, crezca, ¿no? Y el tiempo lo dicta todo y bueno, pues, ¿no? La gratitud siempre por delante, siempre va a ser mutuo, amigos, mutuo. No, no solamente de mí hacia ustedes, sino que ustedes también algún día dirán, no, gracias. ¿No? Y una manera, como le dije ayer a una amiga, yo no lo, creo que a veces entra, creo que acá a la sala de estas tertulias, me dijo, no, muy bonito de todo lo que de pronto compartes, y yo le dije, ¿no? Espero que usted pueda llevar a la práctica, practíquelo, lleva a la práctica todo lo que va aprendiendo, escuchando y lleva a la práctica. Porque si tú te haces diamante, yo me voy a hacer feliz, le dije, ¿no? Si tú te haces esmeralda, yo me voy a hacer feliz. Si tú te haces, no sé, platino o aunque sea mínimo oro, yo voy a estar feliz, pero un oro sólido. ¿Por qué? Porque eso es una muestra de que estás llevando a la práctica la información. Entonces, ¿alguien quiere opinar más, amigos? ¿Alguien más? ¿Qué dice? ¿Alguien de la sala? Buenos días, líder Luis. Buenos días, María Elizabeth, te escuchamos. Primeramente agradecer a Dios por darnos un día más de vida, ¿no? Y mire, yo de cada libro me llevo eso bastante de la sonrisa. Yo soy muy difícil de sonreír. Me cuesta bastante eh, sonreír. Y gracias a este libro estoy aprendiendo. Y también los consejos que usted ha dado, ¿no? De ponerse el lapicero y para poder gesticular la sonrisa. Y uno cuando sale al campo tiene que salir con una sonrisa en la cara, ¿no? A mí me costaba bastante porque ya todos se han dado cuenta, me dice, eres muy seria. Sí, le digo, no sé por qué, le digo, me cuesta trabajo sonreír, pero ya poco a poco estoy aprendiendo un poco a sonreír. Y lo otro que he aprendido a que nosotros tenemos que tratar a la gente sin adulación. Tenemos que ser francas. No, no, yo soy muy poco de esas personas de que te digan, ay, mi reina.
una vez me dijeron, Elisita, y a mí siempre mi papá me decía, cuídate de esas personas que te tratan con, eh, ¿cómo me decía? Minimación, o sea, no Mu- permitas que te digan, mu- muchos mimos. ajá, que utilicen esto, ¿no? Porque me dicen, esas personas son hipócritas. En tu delante están que te hablan bonito, pero por tu atrás están que te... Entonces, y mi papá me aconsejaba bastante eso y yo he aprendido a todo eso. Y con el libro estoy un poco más, fortaleciéndome porque yo era muy débil. Yo, cuando me veía que había personas que siempre, ¿no? Hay personas que te miran y yo soy de esas personas que muy rápido lo siento esas energías. Entonces, me sentía mal. Pero ahora gracias a esta lectura, a las tertulias, estoy aprendiendo bastante y me estoy fortaleciendo con todo esto. Y eso sería mi aportación, mi líder. Qué bueno, mi amiga, que aceptes, ¿no? Dices, ¿no? Yo he sido frágil o débil, ¿no? Mentalmente, ¿no? Y me da mucho gusto que estés, pues, endurando el coco. Estás endurando el coco. Qué bien, amiga, qué bien, ¿no? Y que la tengas bien clara, ¿no? Porque sí, a veces hay personas que mucho adulan, ¿no? Como dicen, ¿no? Mi reina, que tal cosa, ¿no? Preferible decirle, amiga Elizabeth, 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 ¿no? Como ayer una amiga me dice, ¿no? Llámame Mónica, me dice, no, no me digas, lideresa o líder o... Ya, amiga, te paso, me dice, ¿no? Pero llámame por mi nombre. Lo que pasa es que también yo también por un grado de respeto, como es una persona más mayor que yo, entonces no me nace decirle, pues, o sea, ni Mónica, ¿no? Si no le digo amiga Mónica, aunque sea le puedo hablar amiga Mónica, algo así, ¿no? No, dime Mónica, nada más, me dice, ¿no? Bueno, ¿no? Si ella me está aperturando esa confianza, obviamente está bien. Va a depender también el tono de voz, ¿no? Cómo le tuteo, en otras palabras, ¿no? Así es, amigos. Entonces, sí se dan cuenta, queridos líderes, todos estos espacios, amigos, lo que buscamos es crecer emocionalmente, aprender de liderazgo, mejorar nuestra comunicación, entender las diferentes mentalidades, ¿no? Por ejemplo, ayer yo tocaba muy importante, y acá está anotado inclusive, ¿no? En mi nota, los cuatro temperamentos, amigos. Conocer todo esto es tan importante, amigos, ¿no? Saber realmente quién de tus socios tal vez tiene la característica de un sanguíneo, colérico, o flemático, o incluso melancólico, ¿no? Los melancólicos son los que lloran, son soñadores, son tristes, les gusta estar llorando también, son muy sensibles, es decir, son pero altamente sensibles. O a veces quizás solamente, pues no, cada socio socialmente tiene uno de estos cuatro temperamentos, una mezcla de esto. Yo, por ejemplo, en realidad yo soy una mezcla de los cuatro, ¿no? Yo por momentos soy melancólico, a veces estoy mirando una película, mis ojos están ya lagrimeando, estoy llorando, mira incluso, ¿no? Pues Luis, ¿qué pasa? Me dicen, ¿no? Ya, pues, pero es que soy sensible, pues. Quizás recuerdo algo, no sé, pues de la escena, algo, ¿no? En el pasado, tal vez en la vida real. O de pronto te toca el corazón, ¿no? Pero yo con las películas soy sensible. Ahora, con las películas de terror, ya también me traumatizo. Por eso yo no miro películas de terror. Nada. Entonces, hay que ir conociendo, amigos, solamente, pues, a las personas, ¿no? Cada uno de tus socios, socias, ¿no? ¿Cuál de estos cuatro temperamentos tiene? Y todo eso es entender la mentalidad para poder tener también nosotros paciencia, para demostrar a nosotros empatía, amigos. Entonces, no solamente, amigos, nos pasemos pues hablando solamente, vamos a ganar plata, 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 ¿no? A veces hay cosas tan importantes en la vida, amigos, que compartir, hablar, ayudar a crecer como persona. Hace días, por ejemplo, estaba hablando con una persona, ¿no? Me preguntaba, ¿no? Luis, y después del diamante, si nos pasa algo, me dice la vida, y me habla del fin del mundo y de todo ella, pues, ¿no? Y le digo, bueno, lo que venga, pues, amiga, le digo, no, si viene el fin del mundo, estaremos haciendo pero algo bueno, estamos obrando algo bueno, ¿no? Papá Dios solamente verá, obviamente, nuestras intenciones, nuestro corazón, ¿no? Obviamente. Y si no, nos veremos en el infierno, pues, amiga, le digo, ¿no? Se ríe, ¿no? Al menos estamos haciendo algo bueno, pero algo genuino, que tal vez nos volveremos a ver en otra vida, digo, ¿no? Acá o en donde sea nos volveremos a ver, le dije, ¿no?
pero, y si no, nos veremos en el infierno, Río, se ríe, ¿no? Así es, queridos líderes, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Última persona, amigos, antes de terminar de cerrar la sala. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo, amigos. Entonces, si ya no hay más una pregunta, voy a ver el chat, a ver. Elisa Beltrán dice la regla número 3, ¿no? Entonces, la regla número 3 ahí ya, ella fue practicando. Doreli 5-5, muy bien, mi amiga Doreli. Listo, queridos líderes. No tienen preguntas entonces. Pregunten, ¿ah? Pregunten con confianza, ¿no? O sea, la pregunta más tranca, difícil, que de pronto creen que no puedo responder, yo les voy a responder. O alguna aportación, alguna anécdota, una experiencia. Listo, queridos líderes. Entonces, como ya no hay más preguntas, entonces espero que cada mañana, amigos, solamente pues no sea un granito de arena, se esté aportando, obviamente, en su formación, ¿no? Para su emprendimiento y tener una mentalidad, ¿no? Para poder crear muy bonitas relaciones, relaciones más fuertes y sobre todo duraderas, amigos, duraderas. No solamente vean a las personas como un número, como plata, como dinero, porque esa es mentalidad de escasez, de pobreza, amigos, ¿no? Porque a veces hay personas que están pensando, ¿no? ¿Cuánto dinero, a ver, le puedo sacar a esta persona? ¿Ya? Ese tipo de pensamiento es mentalidad de pobre, amigos, ¿no? ¿Cuánto dinero, a ver, le saco a esta persona? ¿No? Yo creo que hay un gordito, a ver, este gordito, sí o sí le tengo que aplicar este paquete fundador. ¿Estás pensando? Pobremente, amigos. En una mentalidad de un líder que se pone en la posición de la otra persona, es decir, un líder empático, no piensa de esa manera, amigos. Más bien la persona empática que dice, ¿cómo puedo aportar valor y qué puedo aprender también de esa persona que está en ese estado tal vez de obesidad, ¿no? Entonces, esa mentalidad, amigos, solamente, eh, si tú piensas así, vas a construir relaciones fuertes y duraderas con esa persona que de pronto está en un estado de obesidad. Sí, tal vez tiene un estado de salud crítica en algo, ¿no? Entonces no lo veamos simplemente como un cuánto dinero, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a sacarle plata, amigos, a esta persona? Porque a veces muchas personas lo ven de esa manera. Al menos desde mi lado, no soy de esa forma, más sí, obviamente me gusta aportar valor a las personas, ¿no? Entonces, listo, querido líder. Entonces, mañana vamos a continuar con la siguiente parte. Se viene la tercera parte del libro, vamos a entrar a la tercera parte y luego la cuarta parte y terminamos el libro, amigos. Ya estamos prácticamente a la mitad. Mañana vamos a tocar logre que los demás piensen como usted. Logre que los demás piensen como usted. Vamos a descubrir, amigos, cómo es que las discusiones, si tú discutes con tu socio o socia, nada bueno se va a llevar, amigos. Y eso es aplicable para todo, ¿no? En la familia, en los amigos, ¿no? No entren en discusiones. Pero mañana vamos a tocar ese tema, amigos. Nos tomamos la foto del día. El que pueda prender su camarita, prenda su ventanita, abre su ventana, amigos, para tomarnos una bonita foto con toda la actitud, amigos, ¿no? Mentalizándote, visualizándote estas seis, seis cápsulas o 6 maneras, ¿no? De agradar a la gente, ¿no? Sonrían, amigos, sonrían, eh, hazlo con toda la actitud posible, ¿no? Ahí, demuestra tus 6 cualidades, 6 cápsulas. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres, amigos. Una, corran, 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 corran. Dos, ahí está, muy bien, Liz Córdoba, Lucy, Gladys, Jenny, No, ¿cómo se llama? Dali, ahí está Ah, María Rosario y Jackie Alvarado y Lisa Beltrán. ¿Quién más prende su cámara, amigos? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los líderes, rangos platinos, oros, los jades? cuidado, cuidado.
Listo. Una, dos, tres, no se queden, no se muevan, no se muevan. Luz Chiquipoma, no te muevas, amigo. Ponte tu audífono ahí, tranquilita. Una, dos y tres. Listo, mis amigos, muchas gracias. Gracias, lideresas, gracias, amigas, por estar esta mañana conectados y todo lo que pronto has entendido, comprendido esta mañana, lleven este mensaje como un mensaje de esperanza para cada persona, amigos. Nos vemos mañana, amigos. Nos vemos mañana. Muy Bendiciones. buenos Dios días con todo, líder Luis. De todas maneras, Siempre gracias. Hasta tenemos buen mañana. día con todos. Que tengan buen día.